¿Por qué Enoc tuvo que ir al infierno durante los 3 días después de su muerte, igual que Jesús? El sonido era ensordecedor. Como si miles de cadenas se rompieran simultáneamente en el abismo más profundo de la tierra. En el instante en que Enoc abrió los ojos, una luz dorada y palpitante cortó la oscuridad absoluta del Seol, haciendo que las paredes rocosas temblaran violentamente. Ya no caminaba con Dios por los jardines del Edén como en los últimos siglos. Estaba muerto. Y había descendido al reino de los muertos. Pero ¿por qué el hombre que nunca había experimentado la muerte natural necesitaba morir y descender al infierno? La respuesta está escondida en uno de los mayores misterios de la historia sagrada, una misión que pocos conocen y que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Enoc siempre supo que este día llegaría. Durante sus 365 años en la tierra, había caminado tan íntimamente con el Creador que las Escrituras dicen que Dios lo tomó. Una expresión que generaciones han interpretado como una ascensión directa al cielo. Pero la verdad era mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquier mortal podría imaginar. Si Enoc nunca murió, ¿cómo es que ahora está en el reino de los muertos? ¿Y por qué su presencia allí hizo que el mismo infierno temblara de miedo? 3 días antes de su descenso, Enoc recibió la visita más aterradora de su vida. No fue una de sus habituales caminatas vespertinas con el Señor por los campos floridos. Fue una convocatoria. El Creador apareció con un semblante que Enoc jamás había visto, una mezcla de determinación férrea y dolor profundo. Hijo mío, dijo la voz que creó los cielos y la tierra, ha llegado la hora de que cumplas el propósito para el cual fuiste apartado desde el vientre de tu madre. Enoc sintió que su corazón se aceleraba. Durante siglos, se había preguntado por qué era diferente de los demás hombres. ¿Por qué no envejecía como sus contemporáneos? ¿Por qué los ángeles lo visitaban regularmente? ¿Por qué podía ver a través de los velos entre los mundos espiritual y físico? Ahora, finalmente, todas las piezas del rompecabezas divino estaban a punto de encajar. Tienes que morir, Enoc, continuó el Señor, con palabras que resonaban como truenos lejanos. Y después de tu muerte, descenderás al Seol. Pero no como los demás hombres. Irás como mi representante, llevando una autoridad que ni siquiera los ángeles poseen. Hay algo en el reino de los muertos que debe hacerse antes de que mi hijo realice su obra redentora. ¿Qué misión tan crucial requería que Enoc muriera y descendiera al infierno? ¿Y por qué esta tarea no podía esperar hasta la venida de Jesús? Las lágrimas corrían por el rostro de Enoc. No eran lágrimas de miedo a la muerte, sino de una tristeza profunda al darse cuenta de que tendría que separarse, aunque fuera temporalmente, de la presencia constante de Dios. Durante 365 años, había experimentado algo que ningún otro ser humano había conocido, una comunión ininterrumpida con el Creador. Ahora, por primera vez, enfrentaría la soledad. No temas, susurró el Señor, extendiendo su mano luminosa sobre Enoc. No irás solo. Parte de mi presencia irá contigo, sellada en tu espíritu. Y cuando tu misión esté completa, regresarás a una comunión aún más profunda de la que conociste en la tierra. Enoc respiró hondo, sintiendo la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Sería el primer hombre en experimentar la muerte y regresar. El precursor de una victoria que solo se completaría 1000 años después, cuando otro descendiente de Adán descendiera al mismo lugar oscuro. En ese momento, Enoc experimentó por primera vez lo que sería la separación de Dios. Un dolor emocional tan intenso que comprendió, en una fracción de segundo, todo el sufrimiento que la humanidad sentía por estar separada de su Creador. Si esta revelación sobre uno de los hombres más misteriosos de la historia sagrada te ha fascinado, no querrás perderte lo que viene después. Suscríbete al canal para descubrir los secretos que están por venir. Ahora, mientras Enoc estaba de pie en la oscuridad del Seol, con la luz divina irradiando de su ser, pudo oír algo que hizo que su sangre se congelara. Era el sonido de pasos. Pesados. Deliberados. Alguien se acercaba. E instintivamente,
Enoc supo exactamente quién era. ¿Por qué Enoc tuvo que ir al infierno durante los 3 días después de su muerte, al igual que Jesús? La figura que emergió de las sombras era majestuosa y aterradora al mismo tiempo. Satanás no apareció como el monstruo con cuernos que retratan las pinturas medievales. Surgió tal como fue creado originalmente, un ser de belleza indescriptible, pero corrompida. Sus alas, que alguna vez fueron más brillantes que el sol, ahora emanaban una oscuridad que parecía absorber la propia luz del ambiente. Sus ojos, antes llenos de adoración, ahora ardían con un odio milenario. Enoc, dijo la voz que un día dirigió los coros angelicales, ahora cargada de veneno y desprecio. El caminante con Dios finalmente ha probado la muerte. Qué irónico que aquel que nunca conoció la separación esté ahora en mi dominio. Enoc permaneció en silencio, pero su luz interior brilló con mayor intensidad. Podía sentir el poder de las llaves espirituales que llevaba consigo, no las llaves físicas de la muerte que Jesús conquistaría más adelante, sino algo aún más antiguo y poderoso, las llaves del conocimiento profético. El acceso a los secretos del futuro que permitirían preparar el camino para la victoria final. ¿Qué llaves especiales portaba Enoc que eran diferentes a las que Jesús obtendría? ¿Y por qué Satanás mostraba tanto miedo ante su presencia? Satanás rodeó a Enoc como un depredador que estudia a su presa. ¿Sabes por qué estás aquí, no es así?, preguntó con una sonrisa cruel. No has venido a rescatar almas como lo hará tu descendiente. Tu misión es mucho más delicada. Has venido a plantar semillas de esperanza en los corazones de los justos muertos. A susurrar profecías sobre un libertador que vendrá. A preparar el terreno para una revolución espiritual que no puedo permitir. El diablo se detuvo directamente frente a Enoc y, por primera vez en milenios, mostró una expresión de vulnerabilidad. No comprendes el poder que llevas dentro. Esas visiones del futuro, esas profecías sobre la victoria divina, son más peligrosas para mí que cualquier ejército angelical. La esperanza es el único combustible capaz de mantener viva la fe en la oscuridad absoluta. Enoc no había venido a luchar físicamente contra Satanás. Su arma era aún más poderosa, portaba profecías completas sobre la victoria de Jesús 1000 años en el futuro. Y Satanás sabía que, una vez sembradas esas profecías en los corazones de los justos en el Seol, la esperanza se volvería indestructible. Hay algo que no sabes, continuó Satanás, con una voz ahora cargada de una furia creciente. No he gobernado este reino solo con miedo. Lo he hecho a través de la desesperación. Cada alma aquí abajo cree que su situación es permanente. Que no hay escape. Que Dios los ha olvidado para siempre. Pero tú has traído lo más peligroso que existe, la promesa de que alguien vendrá. Enoc finalmente habló, y su voz resonó con una autoridad que hizo temblar los propios cimientos del infierno. Tienes razón en temer, Lucifer. Porque no vine solo a traer esperanza. Vine a revelar que tu derrota ya ha sido decretada. Que existe un plan divino tan perfecto que ni siquiera tu rebelión pudo frustrarlo. De hecho, tu caída forma parte del plan. La ira de Satanás estalló como un volcán. Las paredes del Seol se agrietaron y un viento sobrenatural barrió el reino de los muertos. Por primera vez desde su caída, se enfrentaba a alguien que conocía no solo el presente, sino también el futuro. Y lo peor, a alguien que había sido específicamente preparado para revelar ese futuro a otros. ¿Quieres saber cuál es la verdad más amarga?, continuó Enoc, caminando hacia el centro del Seol, donde miles de almas justas esperaban en silencio. Tu rebelión en el cielo, tu tentación a Adán y Eva, tu dominio sobre este reino, todo eso no hizo más que magnificar la gloria de la redención que está por venir. Cada lágrima derramada hará más dulce la alegría. Cada cadena rota hará más preciosa la libertad. Satanás retrocedió, dándose cuenta de que estaba ante algo que nunca había enfrentado antes. Enoc no era solo un hombre que había muerto. Era un agente profético. Un sembrador de esperanza divina.
Y a diferencia de cualquier otro ser humano, él llevaba en su espíritu la historia completa del futuro. Pero ¿por qué Dios eligió específicamente a Enoc para esta misión? ¿Qué tenía de único que ni siquiera los ángeles poseían? Mientras los dos se miraban en el epicentro del reino de los muertos, Enoc recordó las últimas palabras que Dios le había dicho antes de su muerte: fuiste el único hombre que aprendió a caminar conmigo sin cuestionar. Ahora serás el único que puede enseñar a otros a esperarme en la oscuridad más profunda. La misión apenas comenzaba. Enoc cerró los ojos y sintió algo extraordinario suceder dentro de sí. Las 365 caminatas con Dios en la tierra no habían sido solo momentos de comunión, cada una de ellas había sido una preparación secreta para este momento. Cada conversación, cada revelación, cada profecía que había recibido y registrado se estaba activando ahora en su espíritu como una biblioteca divina que se abría. Durante siglos, se había preguntado por qué Dios le hacía escribir tantas visiones sobre el futuro. ¿Por qué había visto la venida de un Mesías, su muerte sacrificial, su resurrección triunfante? ¿Por qué había recibido detalles sobre ángeles, demonios, juicios y recompensas? Ahora comprendía, había sido transformado en un archivo viviente de esperanza. No puedes detenerme, dijo Enoc, con la voz ahora cargada de una autoridad creciente. Cada palabra que diga aquí ya ha sido sellada en los cielos. Cada promesa que revele ya ha sido escrita con la sangre del Cordero que será sacrificado. Satán intentó avanzar, pero algo invisible lo detuvo. Era como si una barrera espiritual se hubiera levantado alrededor de Enoc. El diablo comprendió con horror que no estaba tratando solo con un hombre que había muerto, sino con alguien que llevaba una protección divina específica para esta misión. La verdad es que Enoc no había muerto en el sentido tradicional. Dios permitió que su espíritu experimentara la separación del cuerpo para que pudiera entrar en el Seol, pero mantuvo su esencia intacta. Fue el primer y único hombre en morir temporalmente por elección divina, no por consecuencia del pecado. Enoc comenzó a caminar por las profundidades del Seol, y con cada paso, su luz se intensificaba. Podía ver miles de almas en los diferentes compartimentos del reino de los muertos. En el sector de los justos, reconoció rostros familiares: Abel, el primer mártir, que lo miraba con curiosidad mezclada con esperanza. Set, su propio padre, que había muerto solo 57 años antes de que Enoc fuera tomado por Dios. Hijo mío, susurró Set, acercándose con reverencia. ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿No deberías estar en la presencia del Altísimo? Enoc sonrió, y por primera vez desde su llegada al Seol, sintió una alegría profunda. Padre, vine a traer noticias del cielo. Vine a contarles sobre aquel que vendrá a rescatarnos. Vine a revelar que nuestra espera no es en vano. La misión de Enoc era única, necesitaba preparar los corazones de los justos muertos para la futura llegada de Jesús. Sin esta preparación profética, cuando Jesús finalmente descendiera al Seol, las almas podrían no reconocer su autoridad divina. Enoc era el heraldo, preparando el camino 1000 años antes. En otro sector del Seol, Enoc encontró a Adán y Eva. La primera pareja humana estaba sentada en silencio, cargando el peso de la culpa que había traído la muerte al mundo. Cuando vieron a Enoc acercarse, Eva comenzó a llorar. Enoc, dijo ella, con la voz quebrada por el dolor milenario. Eras tan joven cuando partiste de la tierra. Solo 365 años. Y ahora estás aquí con nosotros, pagando el precio por nuestra desobediencia. Enoc se arrodilló ante la primera pareja y sostuvo sus manos. Madre Eva, padre Adán, no comprenden la magnitud de lo que hicieron. Sí, trajeron la muerte al mundo. Pero también hicieron posible la redención. Permítanme contarles sobre su descendiente que vendrá. Sobre aquel que será llamado el último Adán. Las palabras de Enoc comenzaron a transformar la atmósfera del Seol. Por primera vez en milenios, Adán y Eva sintieron algo que habían perdido en el Edén: esperanza.
Lágrimas de alegría corrieron por los rostros de la primera pareja mientras Enoc revelaba que su caída había sido prevista y que la redención ya estaba planeada. Enoc reveló que él mismo era una figura profética de Jesús. Así como él había caminado con Dios y fue tomado sin ver la muerte permanente, Jesús caminaría con la humanidad y sería tomado en la cruz, pero regresaría triunfante. El paralelismo no era coincidencia, era profecía en acción. Mientras Enoc continuaba su camino por el Seol, revelando profecías y sembrando esperanza, podía sentir la frustración creciente de Satanás. El diablo percibía que cada alma que recibía esta revelación se volvía más fuerte, más resistente a la desesperación. La esperanza se estaba esparciendo como el fuego. Las llaves que Enoc llevaba eran las llaves del conocimiento profético, la capacidad de revelar el futuro de Dios para fortalecer la fe de los justos. A diferencia de las llaves de la muerte que Jesús conquistaría en la batalla, estas eran llaves de revelación, dadas para preparar el camino para la victoria final. Entonces, cuando Enoc llegó al centro del Seol, donde esperaban las almas más antiguas, hizo algo que hizo temblar todo el reino de los muertos. Levantó sus manos y comenzó a profetizar con una voz que resonó por todos los compartimentos del reino de los muertos: escuchen, todos ustedes que esperan en el Seol. Dentro de 1000 años, descenderá hasta ustedes aquel que yo he visto en visiones. Él vendrá no como un prisionero, sino como un conquistador. La preparación estaba completa. El terreno espiritual había sido preparado. Ahora solo quedaba una cosa: enfrentar directamente el poder de Satanás y mostrarle que incluso en el corazón de su propio reino, la autoridad divina no podía ser desafiada. Lo que ocurrió a continuación hizo que el mismo infierno dejara de respirar. Enoc extendió sus manos, y de sus dedos comenzaron a brotar cadenas de luz dorada que se dirigieron directamente hacia los grilletes espirituales que mantenían prisioneras a las almas de los justos. Pero esas cadenas no rompieron los grilletes, los transformaron en algo completamente diferente. No, gritó Satanás, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No puedes liberarlos, eso viola las leyes cósmicas de la muerte. Enoc se volvió hacia el diablo con una sonrisa que cargaba la sabiduría de 365 años caminando con Dios. Tienes razón. No puedo liberarlos. Pero puedo hacer algo mucho más poderoso que eso. El secreto de Enoc estaba en la naturaleza única de su relación con Dios. No solo había caminado con el Creador, había aprendido a pensar como Él. Durante siglos, Enoc había absorbido la perspectiva divina sobre el tiempo, la eternidad y la redención. Eso lo hizo capaz de operar con una sabiduría que trascendía incluso la comprensión angelical. Las cadenas de luz no rompieron los grilletes de los justos. En cambio, los transformaron en ornamentos de esperanza. Cada grillete se convirtió en una joya brillante, cada cadena se transformó en una corona de luz. Los justos permanecían en el Seol, pero ahora sabían que su prisión era temporal. Más aún, sabían que su permanencia allí tenía un propósito divino. Ustedes no comprenden, dijo Enoc, su voz ahora resonando con autoridad cósmica. La verdadera prisión nunca fueron los grilletes físicos. Era la falta de esperanza. Era la creencia de que Dios los había abandonado. Pero ahora conocen la verdad, no están aquí como prisioneros olvidados, sino como testigos de la mayor estrategia divina jamás concebida. Abel, el primer mártir, tocó la joya brillante que antes había sido su grillete y sintió algo que no experimentaba desde su muerte: propósito. Enoc, ¿estás diciendo que nuestra permanencia aquí forma parte del plan? Exactamente, respondió Enoc. Cuando Jesús venga, no encontrará almas desesperadas que necesiten ser convencidas de quién es Él. Encontrará testigos que ya conocen su historia, que ya lo han esperado, que ya comprenden el significado de su victoria. Ustedes se convertirán en parte de la victoria misma. Una explosión de alegría recorrió todo el Seol. Las almas de los justos no solo recibieron esperanza, comprendieron que eran parte de un plan divino tan magnífico que incluso su aparente derrota tenía un propósito redentor.
El sonido de sus voces unidas en alabanza hizo temblar los muros del infierno. Satanás retrocedió, comprendiendo que había sido completamente superado. Había preparado argumentos para una batalla física, estrategias para un conflicto de poder. Pero Enoc había librado una guerra completamente diferente, una guerra de revelación, de esperanza transformadora, de propósito divino. Has convertido mi victoria en derrota, dijo Satanás, su voz ahora cargada de una profunda amargura. Yo controlaba estas almas a través de la desesperación. Ahora tienen esperanza. Las mantenía sumisas a través de la ignorancia. Ahora conocen el futuro. Enoc caminó hasta quedar cara a cara con el diablo. Luzbel, aún no lo comprendes. Nunca tuviste control real sobre nada. Simplemente se te permitió operar dentro de los límites que Dios estableció. Y ahora, esos límites están cambiando. De repente, el mismo aire en el Seol comenzó a cambiar. Una brisa suave, cargada con el aroma del Edén, empezó a circular por los pasillos oscuros. Las almas de los justos sintieron, por primera vez en milenios, el toque de la presencia divina directa. Esto es imposible, murmuró Satanás. Dios no puede estar aquí. Este es mi dominio. Enoc sonrió. Olvidaste algo fundamental. Dios es omnipresente. Nunca dejó de estar aquí. Simplemente permitió que creyeras que tenías el control. Pero ahora, con la esperanza restaurada y el propósito revelado, tu ilusión de poder se ha desvanecido por completo. La presencia de Dios se manifestó no como una luz cegadora o un poder aplastante, sino como una paz profunda que envolvió a cada alma justa en el Seol. Sintieron, por primera vez desde sus muertes, que no estaban abandonadas. Estaban siendo preparadas. Satanás comprendió que había perdido más que una batalla. Había perdido su arma más poderosa, la capacidad de hacer que las almas de los justos dudaran del amor de Dios. Ahora, incluso en su propio reino, estaba rodeado de testigos de la fidelidad divina. Mi misión aquí está completa, dijo Enoc, sintiendo que había llegado el momento de regresar. Las semillas de esperanza han sido sembradas. El camino para Jesús ha sido preparado. Y tú, Satanás, acabas de descubrir que nunca fuiste el verdadero gobernante de este lugar. Solo eras un administrador temporal, y tu mandato está llegando a su fin. Con esas palabras, Enoc comenzó a elevarse, su luz intensificándose hasta volverse cegadora. No salía como un prisionero liberado, sino como un embajador que había cumplido su misión diplomática en territorio enemigo. 3 días después de su muerte, Enoc abrió los ojos nuevamente en la tierra. Pero esta vez, algo había cambiado fundamentalmente. Su cuerpo había sido glorificado, transformado en algo que trascendía las limitaciones mortales. Se había convertido en el primer hombre en experimentar la resurrección, un presagio de lo que Jesús haría de manera definitiva 1000 años después. Dios lo esperaba en el mismo lugar donde habían caminado tantas veces. Pero ahora, por primera vez, Enoc comprendía completamente por qué había sido elegido para aquellas caminatas. Cada conversación había sido una preparación. Cada revelación, un entrenamiento. Cada momento de intimidad, una calificación para la misión más importante de la historia premesiánica. Bienvenido de nuevo, mi siervo fiel, dijo el Creador, y Enoc pudo oír en su voz una profunda satisfacción. Sembraste las semillas que florecerán cuando mi hijo descienda al Seol. Transformaste prisioneros desesperados en testigos expectantes. Enoc se arrodilló, no por obligación, sino por pura reverencia. Señor, ahora entiendo por qué me permitiste ver tantas visiones del futuro. No era solo para registrarlas en libros. Era para que pudiera llevarlas personalmente a aquellos que más necesitaban oírlas. Una gratitud abrumadora invadió a Enoc. Había comprendido que toda su vida, cada día de los 365 años en la tierra, cada momento de comunión con Dios, incluso su muerte temporal, todo había sido orquestado con un propósito magnífico. No era solo un personaje en la historia de la redención,
era un arquitecto de la esperanza. Lograste algo que ni siquiera los ángeles podrían haber hecho, continuó Dios. Creaste un puente entre mi promesa y su cumplimiento. Cuando Jesús descienda al Seol, no encontrará almas sorprendidas o dudosas. Encontrará un pueblo que lo ha esperado por 1000 años, que ya conoce su historia, que ya comprende el significado de su victoria. Enoc se levantó, sintiendo el peso eterno de su realización. ¿Y Satanás, Señor? ¿Cuál será su destino después de esta derrota? Satanás aprendió hoy que nunca fue el verdadero gobernante del Seol, respondió Dios con una sonrisa que contenía la sabiduría de las eras. Descubrió que era solo un administrador temporal, operando dentro de los límites que yo establecí. Ahora sabe que esos límites están cambiando. Cuando Jesús venga, no será una invasión en territorio enemigo. Será un rey regresando a su propio reino. La belleza de esta revelación conmovió profundamente a Enoc. Había participado en algo mucho más grande que una simple misión de rescate. Había ayudado a orquestar el mayor giro estratégico en la historia espiritual. Satanás había sido engañado, llevado a creer que controlaba el Seol, cuando en realidad solo estaba preparando el escenario para la victoria definitiva de Jesús. Hay una lección aquí que trasciende nuestra historia, dijo Dios, caminando con Enoc por los jardines eternos. A veces, lo que parece ser una derrota es en realidad una preparación para una victoria mayor. Tuviste que morir para traer vida. Tuviste que descender para preparar una ascensión. Tuviste que entrar en la oscuridad para plantar luz. Enoc comprendió que su experiencia era un reflejo de la experiencia humana. ¿Cuántas veces las personas enfrentan periodos de oscuridad, momentos en que se sienten olvidadas o abandonadas, situaciones que parecen derrotas definitivas? Pero si Dios pudo usar incluso la muerte temporal de Enoc con un propósito redentor, entonces ninguna circunstancia está fuera de su poder transformador. Cada persona que escuche esta historia, continuó Dios, necesita comprender que su aparente prisión puede ser en realidad una preparación. Sus momentos de espera pueden ser periodos de calificación. Sus luchas pueden ser el entrenamiento para una victoria que aún no pueden ver. 1000 años después, cuando Jesús descendió al Seol, encontró exactamente lo que Enoc había preparado, almas que no solo lo esperaban, sino que conocían su historia. Comprendían su propósito y estaban listas para formar parte de su victoria triunfante. La misión de Enoc había sido un éxito total. La historia de Enoc nos enseña que Dios frecuentemente utiliza nuestras aparentes derrotas para preparar victorias mayores. Nuestras caminatas con Dios en el presente son preparaciones para misiones que aún no comprendemos completamente. Y lo más importante, incluso en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos olvidados o abandonados, podemos estar seguros de que formamos parte de un plan divino mucho mayor de lo que podemos ver. Hoy, cuando enfrentes tus propias bajadas al Seol, momentos de oscuridad, periodos de espera, situaciones que parecen sin salida, recuerda a Enoc. Él descubrió que su muerte temporal no era el fin de la historia, sino la preparación para una victoria que impactaría a generaciones futuras. Su aparente derrota se convirtió en el fundamento del triunfo definitivo de Jesús. Si esta historia tocó tu corazón y abrió tus ojos a una nueva perspectiva sobre los propósitos divinos, no olvides suscribirte al canal. Hay muchos más misterios y revelaciones esperando ser descubiertos, historias que pueden transformar por completo tu comprensión del plan de Dios para tu vida.